Primera carta de Juan, capítulo 5, versículos del 14 al 21. Y hoy vamos a estar compartiendo la palabra bajo el tema Camina en confianza. Dice así la palabra del Señor. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo, está hablando Juan, por el cual yo no digo que se pida. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Hijitos, guardaos de los ídolos. Amén. Toda esta enseñanza que vamos a estar compartiendo hoy se desprende del versículo 13. Empezamos leyendo el 14, pero en el versículo 13, y lo voy a leer rápido, dice así, para que usted vea de dónde se desprende todo esto que vamos a estar compartiendo en esta preciosa mañana. Dice Juan en el versículo 13, estas cosas os he escrito a vosotros para que creáis en el nombre del Hijo de Dios, y para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Y la idea central, la idea principal de este mensaje es esta: porque tenemos a Jesús, podemos vivir con confianza en medio de un mundo roto. Amén. Podemos vivir en confianza y podemos caminar en seguridad en un mundo que está roto, en un mundo de quebranto, en un mundo de injusticia, en un mundo de pecado. Nosotros caminamos en confianza y en seguridad porque tenemos al Hijo de Dios. Y porque hemos puesto nuestra fe en el Señor Jesucristo, nosotros podemos caminar en confianza, podemos vivir en seguridad y podemos vivir en victoria. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Mira, iglesia, nosotros primeramente tenemos que tener confianza en la oración. Dile al hermano que está a tu lado, ten confianza en la oración, ¿verdad? Confía en el poder de la oración, porque la oración es poderosa para derribar fortalezas. La oración es un arma que Dios ha puesto en nuestras manos, y cuando nosotros la usamos de la manera correcta, la oración es efectiva. Pero tienes que usarla de la manera correcta, porque si Dios pone en tus manos algo tan poderoso como la oración, no es para que lo tomes a la ligera. Nadie anda con un revólver a la ligera, ¿verdad? Es muy peligroso. No tiene sentido. Hay que usarlo para lo que es, en el momento correcto, de la forma correcta, y hay que cuidarlo y manipularlo de la manera correcta. La oración es un arma que Dios nos ha dado para derribar fortalezas espirituales, y el cristiano tiene que aprender a usar la oración de la manera correcta. Dice aquí esta palabra: si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, ¿qué sucede? Él nos oye. Eso es lo que está diciendo Juan. Si nosotros pedimos algo que está acorde a la voluntad de Dios, Él nos oye. ¿Por qué? Porque la oración no es una vía para manipular a Dios, sino para estar alineados con la voluntad de Dios. Por eso es que para que la oración sea efectiva, tiene que estar alineada con la voluntad de Dios. Yo no puedo pedir
y esperar a que Dios me responda o me dé algo que no está alineado con la voluntad de Dios para mi vida. Lo que estoy pidiendo, por lo que doblo mis rodillas delante del Señor, ¿eso está alineado con la voluntad de Dios? ¿Eso es lo que Dios quiere para mí? ¿O estoy pidiendo algo que Dios no quiere? Estoy tratando de manipular a Dios, estoy tratando de obligar a Dios a que me dé algo que Él no tiene preparado para mí. Ningún padre le va a dar a su hijo lo que su hijo no merece recibir. Ningún padre va a darle a su hijo lo que su hijo no necesita tener o lo que puede dañarle. ¿Cuántas veces tu hijo, tu hija o tu nieto te ha dicho, yo quiero eso? No, pero es que tú no puedes tenerlo. Eso tú no puedes tenerlo. Déjame manejar hasta la casa. Todavía me vas a matar en el camino y te vas a matar tú también. No. A veces las niñas dicen, papi, ¿cuándo yo voy a manejar? Cuando llegue su momento. Porque en tus manos todavía no se puede poner algo que tú no estás listo para maniobrar con eso. Muchas veces pedimos, pero no pedimos conforme a la voluntad del Señor. Mira lo que dice Santiago, capítulo 4, versículo 3. Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros propios deleites. Están pidiendo y no reciben porque piden mal. Están pidiendo algo que no va acorde a la voluntad de Dios. Están pidiendo algo que es para tu propio deleite. No estás pidiendo algo que está alineado con la voluntad de Dios. Y tenemos que recordar, iglesia, que la oración tiene que estar alineada con la voluntad de Dios. La oración efectiva es la oración que se alinea con la voluntad del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Entonces hay que tener confianza en la oración. Eso es lo primero que está diciendo Juan en esta carta. Pero en el versículo 16, si ustedes tienen ahí sus Biblias, si ustedes están leyendo, en el versículo 16, y esto es muy importante, yo quiero toda la atención de la iglesia, Juan comienza a hacer un llamado a orar, pero por esos hermanos que han caído en pecado. Y aquí sucede algo importante. Y es que Juan divide a estas personas en dos categorías. Y este es un texto que puede causar un poco de malentendido o puede ser difícil de comprender. Este texto que dice aquí en el versículo 16, Juan habla de los que han cometido pecado que no sea de muerte y los que han cometido pecado de muerte. Y lo voy a leer, el versículo 16, donde dice Juan, si alguno viera a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte, pero por el cual yo no digo que se pida. Entonces, aquí en el versículo 16, Juan divide a los pecadores, a las personas que han cometido algún pecado, en dos categorías: los que han cometido pecado de muerte y los que han cometido un pecado que no es de muerte. Ahora, para entender cuáles son los pecados de muerte, hay que notar algo, y es que Juan no está haciendo referencia a ningún pecado en particular. Él simplemente dice los pecados de muerte, pero él no está diciendo este o aquel. Entonces nosotros no podemos decir, él está hablando del suicidio, o él está hablando del asesinato, o él está hablando del aborto, o él está hablando del robo. No, nosotros no podemos poner palabras que la Biblia no tiene. Nosotros no podemos ponerle ni quitarle a la palabra del Señor. Entonces, en este texto, Juan de manera general está hablando pecados de muerte. Bueno, ¿cuáles son entonces esos pecados de muerte por los que está diciendo Juan que él dice que no se tiene que orar? Fíjate que eso es una opinión de él, eso es algo que él dice. Yo digo, no se oren por esos pecados. Él no dice en ningún momento, dice Dios, que no se ore por esos pecados de muerte. No, él dice, yo digo que mejor no oren por esos pecados de muerte. Bueno, el pecado de muerte es cuando una persona niega a Dios y se endurece de corazón de tal manera que ya no existe oportunidad
para el arrepentimiento. Ese es el pecado que te lleva a la muerte espiritual. Porque nosotros sabemos que en la Biblia se habla de que nuestro Dios es un Dios que perdona. No importa el pecado que la persona haya cometido, si se arrepiente, esa persona puede encontrar perdón y restauración. Pero ¿cuál es el pecado de muerte? El pecado de muerte es cuando alguien se separa de Dios y se endurece de corazón de tal manera que ya no hay oportunidad para que el Espíritu de Dios haga la obra, porque esa persona ha negado a Dios de tal manera que ya no quiere saber absolutamente nada de Dios. Entonces surge una pregunta que a lo mejor alguien pueda hacérsela. Bueno, ¿y cómo yo sé que yo no he cometido ese pecado de muerte del que está hablando la palabra? ¿Cómo yo sé que yo no he cometido ese pecado? Bueno, porque estás aquí. Si tú estás aquí y si tú te estás preguntando eso, ya automáticamente eso responde a tu pregunta. Tú no lo has cometido. ¿Sabes por qué? Porque el que comete el pecado de muerte no da lugar en su corazón a la duda, a la reconciliación, no da lugar para que Dios pueda restaurar su vida. Así que una persona que ha cometido el pecado de muerte es una persona que ha cerrado la puerta y ha dicho: yo no quiero saber nada, absolutamente nada de Dios. Esa persona ha cometido un pecado que es de muerte. No es que merezca la muerte, no es lo que está diciendo la palabra, es que le lleva a la muerte espiritual. Le va a llevar a la muerte espiritual, porque la vida espiritual solamente se encuentra en Cristo. Y una persona que no está en Cristo no tiene vida espiritual. Entonces, mis amados hermanos, el pecado de muerte es un rechazo continuo hacia Jesús. Una persona que rechaza al Señor continuamente. Existen pecados en los que los creyentes pueden caer y cuando tú oras, dice Juan, esa persona puede ser restaurada. Porque hay que estar claro de algo. El cristiano también comete errores. El cristiano mete la pata. El cristiano se equivoca. Todos nosotros nos equivocamos. Nosotros hemos sido transformados por el Señor, pero no somos perfectos. Nosotros todos los días estamos en una batalla. Todos los días nosotros decidimos seguir a Cristo. ¿Cuándo tú decides seguir a Cristo? Cuando tú dices: yo quiero serle fiel a Dios. Cuando eres tentado y tú decides seguir al Señor. Cuando te levantas sin fuerza, sin ánimo, pero vienes a la casa del Señor y le agradas a Dios y te fuerza, pero tienes una lucha espiritual y en cualquier momento puedes fallarle al Señor. Eso no significa que tú perdiste tu salvación, o que ya tú no perteneces a Dios, o que ya tú eres merecedor de la condenación del infierno. No, Dios sabe que nosotros andamos en un cuerpo todavía humano, con luchas espirituales, que podemos fallar y que cada día nos estamos esforzando para crecer y para caminar con Dios. Entonces dice Juan aquí: cuando tú veas a tu hermano que ha cometido un pecado, ora por él. Clama por tu hermano, porque Dios le quiere restaurar. Dios quiere levantar a ese hermano. Entonces, mis amados hermanos, cuando tú ves a alguien en la iglesia que cae en el bache del pecado, ese es el momento para restaurarle, para levantarle, para que Dios siga haciendo la obra en su vida, no para juzgarlo, no para condenarlo, sino para que se restaure y para que se levante. ¿Cuántos dicen amén? Amén. El propósito de Juan no es convertirnos en detectives, sino que nos recuerda que hay que orar por los hermanos que le han fallado al Señor. No es que ahora te conviertas en un detective. Bueno, este hermano cometió pecado de muerte. No, aquel cometió pecado. No. Nosotros no estamos aquí para señalar o para ser detectives y ver qué pecado cometió cada quien. No. El llamado de la palabra del Señor es a orar por restauración. Di conmigo, restauración. Eso es lo que Dios quiere, restauración. Así que no dejemos de orar por esos hermanos que han caído en algún pecado y necesitan restauración para sus vidas espirituales. Yo, en lo personal y en los años que llevo en el ministerio, te tengo que ser sincero, yo nunca he visto, no he conocido a una persona que yo pueda decir:
esta persona ha cometido el pecado de muerte. Ese pecado del que habla Juan aquí, yo no lo he visto. Porque siempre he visto en las personas que aun cuando le han fallado al Señor, aun cuando han caído en las garras del maligno, siempre dejan una pequeña puerta para que Dios entre, para que Dios restaure. Aún esa persona que está atada al pecado, cuando tú hablas con ella, esa persona te dice, yo lo sé, pastor, yo quiero cambiar. No tengo la fuerza, pero yo quiero cambiar. Yo quiero ir a la iglesia, pastor, yo lo voy a hacer. Yo he hablado con personas que están atadas por el maligno, han caído en el pecado más profundo, pero me han dicho, pastor, yo sé que estoy mal, yo sé que me tengo que restaurar en el Señor. Eso, ahí hay una puerta abierta. Ahí todavía hay una puerta abierta. Yo quiero decirte algo, Dios solamente necesita una pequeña rendija, una pequeña oportunidad para entrar a esa vida, para transformar esa vida y para cambiarle. Dios lo puede hacer. Por eso es que nosotros no podemos dejar de orar. Si alguien se ha apartado, se ha debilitado de la iglesia y tú lo ves que está afanado con la vida, con el trabajo, situaciones, no dejes de orar por ese hermano. No dejes de animarle, no dejes de darle una palabra, no dejes de ponerle la mano en el hombro y decirle, Cristo te ama y estamos esperando por ti. Porque Dios quiere hacer la obra en ese corazón. Amén. Yo nunca he conocido a nadie que ha cometido ese pecado de muerte. Yo sigo creyendo, a pesar de lo que diga Juan, él dice, yo digo que no oren, pero bueno, eso es lo que él dice. Dios no es que él dice, Dios me dijo que no oráramos. No, yo digo que no oren por esas personas. Y yo digo que hay que orar y orar y orar y orar y seguir orando. Porque Dios puede hacer la obra aún en los corazones más endurecidos. Yo lo he visto. Y yo siempre digo, si Dios hizo la obra en nosotros, ¿cómo no lo va a hacer también en ellos? ¿Verdad que sí, mis hermanos? Yo digo, si Dios hizo la obra en mí, ¿cómo Dios no lo va a hacer en ese corazón? Claro que lo hace también. Así que lo primero es confianza en la oración, porque la oración es un arma que cuando se usa adecuadamente es efectiva. Número 2, tenemos que tener confianza en la salvación. Tenemos que estar seguros en nuestra salvación. Mira lo que dicen los versículos 18 y 19. Dice Juan, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Sabemos que somos de Dios. ¿De quién somos? Sabemos que somos de quién. De Dios. Yo quiero que le prestes atención ahí a ese versículo, porque eso es importante para nosotros, la seguridad de nuestra salvación. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Iglesia, nosotros tenemos que tener confianza en la salvación que hemos recibido. Y yo creo que después de que Juan habló del pecado de muerte y de que oren del que ha cometido pecado de muerte y todo eso, yo creo que Juan dijo, déjame ahora escribirles que tengan confianza en la salvación, que no vayan a pensar que cualquier error les puede hacer perder su salvación, porque el cristiano tiene que tener confianza en la salvación que ha recibido. ¿Sabes por qué? Porque Dios nos guarda. ¿Tú crees que una salvación tan grande como la que hemos recibido nosotros, que el Señor pagó en la cruz del Calvario por nuestra salvación, ¿tú crees que alguien puede venir a arrebatártela? ¿Tú crees que el maligno puede arrebatártela? ¿Tú crees que por un error ya Dios dice, vas para el infierno? Eso no es así, mis hermanos, mis amados hermanos. Nosotros tenemos que tener confianza en la salvación que hemos recibido. La salvación es algo muy grande. Dios no te la da hoy para quitártela mañana. Dios no juega eso de que te la doy hoy porque te portas bien, porque te portas bien hoy te la doy, y mañana te portas mal y mañana te la quito. No, eso no funciona así. La salvación no depende de nosotros, depende de la obra que hizo Cristo en la cruz del Calvario, y nosotros la hemos recibido por fe. Es gracia de Dios, es un regalo que Dios nos ha hecho. Y el cristiano tiene que vivir en confianza, confiar en la salvación que ha recibido. Mira lo que dice el versículo 18. Sabemos que el que ha nacido de Dios no practica el pecado.
Jesucristo, que nació de Dios, lo protege y el maligno no llega a tocarlo. Eso te lo leí en la versión internacional, que es una versión con un lenguaje un poco más sencillo, para que tú y yo podamos entender en esta hora que el maligno no nos puede tocar. El que ha nacido de Dios no lleva una vida de pecado. El verdadero cristiano vive en la victoria de Cristo. Y el verdadero cristiano tiene que saber que Dios le guarda. El maligno no puede tocarle. El enemigo no puede hacer nada en contra de un hijo de Dios. Hay gente que vive en temor y cree que en todas las esquinas hay un demonio o el enemigo quiere atacarles. No, mis amados hermanos. El maligno no puede tocar a los hijos de Dios. Mira lo que dice Juan capítulo 17 en el versículo 15. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Esa fue la oración que le hizo Jesús al Padre. Padre, yo no te pido que quites a tus hijos del mundo. Yo te pido que tú los guardes. Y yo creo que Dios nos guarda. Yo creo que Dios me guarda. ¿Lo crees tú también, iglesia? ¿Puedes creer en esta mañana que Dios te guarda? Que Dios está cuidando de ti, pero que Dios está cuidando de tu familia, que Dios está cuidando de tus hijos. Dios te guarda. Y eso es lo que dice aquí la palabra. El maligno no le toca. Por eso es que yo no entiendo por qué hay cristianos que le tienen tanto miedo al diablo. Si el que nos tiene miedo a nosotros es el diablo. El diablo te tiene miedo a ti porque tú eres un hijo de Dios. No porque tú seas fuerte o el más espiritual. El diablo te teme por lo que tú tienes y tú tienes al Señor en tu vida. Amén. Amén. Entonces yo no entiendo por qué hay tantos cristianos que viven en temor. Si dice la palabra que al que tiene a Dios, el maligno no le toca. No podemos vivir en temor. Ni brujería, ni maldiciones, ni el mal de ojo. Nada te puede tocar. Amén. Mira. Mis hijas, ustedes las ven ahí, tan saludables, gracias al Señor, están creciendo rápido, tengo que apurarme, disfrutarlas más ahora, porque van creciendo rápido. Y te digo algo, mis hijas nunca se pusieron ni una tirita roja, ni una cosita por aquí enganchada, que el mal de ojo, que la tirita roja, que nadie le vaya a decir que linda es. No, si está linda, que la elogien, no importa, el maligno no le toca. El maligno no le toca. El maligno no le toca. Y ahí está Anita, que va a cuidar a su nieta, que sabe que el maligno no le puede tocar. Alabado sea el Señor. Entonces, mis hijas, escuchen esto, nunca usaron absolutamente ningún amuleto, ni ninguna cosa para resguardarla, para cuidarla, que el lacito, que el collarcito, que la tirita roja, nada de eso, porque ellas están protegidas por el Señor. La sangre de Cristo las cubre. El Espíritu Santo cuida a tus hijos, a tus nietos, te cuida a ti. El maligno no te toca. Ay, pastor, que me echaron un trabajo. Que te echen uno, no, 10. Dios te bendice más. Ay, pastor, que el mal de ojo. Mentira, que el Señor reprenda todo eso. Usted está cubierto con la sangre de Cristo. Al cristiano no le entran ni las balas. Amén. Ni las balas. Alabado sea el Señor. Porque usted es un hijo de Dios. Y el Señor te guarda. El maligno no te toca. Usted ha sido salvo. Viva con confianza en Dios todos los días. Dale gracias a Dios todos los días. Y gózate porque Dios te guarda. Ahora bien, esa confianza en la salvación no es para vivir en pecado, es para vivir en victoria. Recuerda eso. Que nosotros tengamos confianza en la salvación no significa que nosotros digamos, bueno, como Dios me ha salvado, Dios me ha perdonado, yo puedo hacer lo que yo quiera y no me voy a perder. No, eso no es lo que dice la Biblia. Dios me ha perdonado, Dios me ha salvado para que viva en victoria, para que viva en santidad, para que viva en agradarle a Dios.
Para eso es que Dios me ha transformado. Amén. Para vivir en victoria, no para vivir en pecado. Y número 3, tenemos que tener confianza en que tenemos la verdad. Amén. Nosotros tenemos la verdad. Mira lo que dicen los versículos 20 y 21. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Hijitos, guardaos de los ídolos. Hay muchas religiones y hay creencias que reclaman tener la verdad. Pero nosotros estamos en la verdad. Nosotros estamos en la verdad. Y hay muchas personas que a veces se sienten confundidas porque hay muchas religiones, y hay muchas creencias, y hay muchas opiniones, y hay muchas voces hablando al mismo tiempo. Hay religiones que reclaman ser la verdadera. Y hay personas que vienen y te dicen, pastor, en medio de tantas religiones, ¿cuál es la verdadera? ¿Cómo voy a saber que estoy en la verdadera? Bueno, aquí dice, nosotros, los cristianos, los que creemos en el Señor Jesucristo, estamos en la verdad. Nosotros estamos en el verdadero. Él es el verdadero, Él es el Hijo de Dios. Y en Él tenemos confianza y tenemos seguridad. Y como estamos en el verdadero, es por eso que no necesitamos otros dioses. No necesitamos poner una vela o poner un vaso de agua para que Dios nos abra los caminos. Nosotros vivimos en el verdadero. Y cuando usted está en el verdadero, todos sus caminos están abiertos. Alabado sea el Señor. Hay gente que dice, pastor, pero ¿por qué en nuestra iglesia no hay una imagen, no hay algo? ¿Por qué nosotros no tenemos como otras iglesias imágenes y cosas? No nos hace falta, porque estamos en el verdadero. Y cuando usted está en el verdadero, usted no necesita una imagen, un ídolo. No necesita absolutamente nada de eso. De hecho, en el versículo 21, Juan termina diciendo en esta carta, hijitos, guardaos ¿de qué? Guardaos de los ídolos. Y yo quiero decirte algo, caer en la idolatría es más fácil de lo que muchas veces nosotros pensamos. Porque a veces creemos que la idolatría es solamente postrarse delante de una imagen, y la idolatría es mucho más que postrarse delante de una imagen. La idolatría es adorar algo que no es Dios, poner algo en el lugar de Dios, depender de algo más antes que en Dios. Eso es idolatría. Entonces muchas veces nosotros idolatramos el dinero. Muchas veces idolatramos a un líder político, muchas veces idolatramos a un familiar, a un hijo, idolatramos algo material, idolatramos el dinero y no nos hemos dado cuenta de que estamos cometiendo idolatría porque hemos puesto nuestra confianza en algo que no es Dios. Y eso es también idolatría. Iglesia, que nada ocupe el lugar que le corresponde a Dios en tu corazón. Que nada ocupe, ni una persona, ni un líder político, ni nada material. No permitas que nada ocupe el lugar que le corresponde a Dios en tu corazón. Por eso es que Juan termina esta carta, después de hablar de amor, de andar en la luz y de todo lo que hemos estado viendo a lo largo, ¿verdad?, de esta serie. Juan termina diciendo, hijitos, guárdense de la idolatría. Cuidado con la idolatría. Así que nada ocupe el lugar de Dios en nuestros corazones. Porque este llamado de guardarse de la idolatría no es un llamado hecho a los no cristianos. Por el contrario, es un llamado hecho a la iglesia. Y en muchas iglesias se idolatran incluso a los pastores, a los líderes. Hay iglesias donde se idolatran a los líderes. Y el pastor es intocable, y lo que diga el pastor, esa es la máxima autoridad. El pastor no se contradice. El pastor es santo y ungido. El pastor recibe las revelaciones. Una vez una persona me dijo, no, porque en mi iglesia se está practicando un ritual, una cosa extraña. Yo le digo, ven acá, pero eso
Eso no está en la Biblia. Me parece a mí que eso que tú me cuentas que se hace en tu iglesia no está en la Biblia. No, pero es que Dios se lo reveló al pastor. Cuidado, porque a lo mejor el pastor está recibiendo una revelación que no viene de la palabra del Señor o que no viene de Dios. El pastor no es Dios para que tú lo idolatres, para que tú tengas que decir a todo que sí, para que tú tengas que aceptar todo lo que el pastor quiera hacer, para que el pastor te dé órdenes, para que el pastor te diga con quién tienes que casarte, con quién tienes que vivir, qué ropa puedes usar, qué ropa no puedes usar, a dónde puedes ir, a dónde... No. Eso es idolatría. El pastor es un hombre como tú, como cualquier otro, que Dios usa con un propósito, pero ese amor, ese cariño, ese respeto que se tiene por los líderes no se puede convertir nunca en idolatría. Nosotros, nuestra fe y nuestra confianza solamente está puesta en Dios. Porque entre más alto tú subes a un hombre, más grande es la caída cuando ese hombre cae. Entre más tú pones tu confianza en una persona, más grande es la decepción cuando esa persona te falla. Y los pastores muchas veces le fallamos a la gente. Los pastores no siempre damos todo lo que la gente espera de nosotros. Entonces, no idolatres nunca a ningún pastor, ni a un líder, ni a un presidente, ni a nadie. No idolatres a nadie. No, porque nuestra fe, nuestra confianza y nuestra seguridad está en Cristo. Él es el único que fue a la cruz del Calvario y pagó con su propia vida por nuestra salvación. Así que, iglesia, guárdate de la idolatría. ¿Qué hago ahora? ¿Qué tengo que hacer ahora? Primero te voy a hacer una invitación. Ora, porque nada expresa mejor nuestra confianza en Dios que la misma oración. Ora sin cesar, ora en todo tiempo, clama al Señor, intercede. Número 2, ora por otros. Ora por ese hermano que lleva 3, 4 semanas, un mes, 2 meses sin venir a la iglesia. Ora por esa persona que ha pecado. Ora por esa persona que necesita restaurarse. Ora, intercede. Hay poder en la oración y no ignores la guerra espiritual. Hay una lucha espiritual a nuestro alrededor. Y esa lucha espiritual, la manera en la que nosotros podemos vencerla es a través de la oración y de la intercesión. Así que ora también por tu hermano, ora por tu familia, ora por aquellos que están atados al enemigo. Y número 3, cuida tu adoración. No caigas en la idolatría. No dejes que nada reciba tu adoración. El único que merece tu adoración se llama Dios. Amén. Vive en confianza. Amén. Camina en confianza. Porque el Dios que nos ha bendecido, que nos ha salvado, que nos ha redimido, Él es poderoso para guardarnos. Y cuando Dios te guarda, no hay nadie que pueda tocarte. Permíteme orar por ti. Padre, en el nombre de Jesús, gracias. Porque en esta mañana tú nos das seguridad plena de que eres nuestro Dios, de que nos guardas, de que hay poder en la oración, de que tenemos que orar por nuestros hermanos, que tenemos que cuidarnos de la idolatría. Señor, gracias porque en este día tú nos muestras que nos guardas y que nos amas con un amor que no podemos entender y que no podemos calcular. Gracias porque tú te has revelado a nuestras vidas y nosotros estamos en el verdadero, en tu Hijo Jesucristo. Y el pueblo de Dios dice, amén y amén.